chamanismo, el camino de Lubishin, era la religión, la espiritualidad, la medicina del pueblo de mis ancestros, de mis mayores, que me enseñaron los mismos valores que ellos habían heredado a la vez de sus abuelos. El pueblo Shuar es un pueblo de la selva, un pueblo que de donde vivió, de su fusión con la naturaleza, donde ellos crecieron, se adaptaron, vivieron, desarrollaron sus costumbres, sus artes y sus formas de sobrevivir con éxito, ellos aprendieron o obtuvieron todo, ¿sí? Todo el conocimiento o las formas y los medios a los cuales acceder a ese conocimiento, ¿no? Viviendo en la selva, uno de los recursos pues, más comunes, puesto que la selva es una explosión de la vida, del verde, son las plantas. De una forma muy particular, la espiritualidad y la medicina fueron de mano en lo que ellos llamaron chamanismo, ¿no? O más particularmente el camino Lubishin. Fue la verdad fue algo muy bonito lo que ocurrió allí, porque al igual que ocurrió en otras culturas ancestrales, en otros países, en otros lugares del mundo, para ellos era inseparable la curación del espíritu. Es decir, todos vivimos porque hay una intensidad de la energía vital, una intensidad de la vida o de la fuerza de la vida en nosotros. Cuanto mayor es la presencia de ese tacto sagrado, que ellos lo llamaron Aruta, el tacto sagrado de la totalidad, que dibujó este mundo, que cantó este mundo y lo hizo eternamente naciente, eternamente perfecto y redondeado de su propia dicha. A medida que ese tacto es intenso en nosotros, el cuerpo mantiene viva e intensa la memoria que le hizo nacer, con unas funciones fisiológicas, con un metabolismo, que además son unos ciclos que van completamente acorde con lo que está en el exterior. Es decir, con las estrellas, con los cambios de estaciones, con los cambios de luna, y con los ciclos de florecimiento de la selva, ¿no? En la medida que esa memoria se va olvidando, la fuerza vital disminuye su presencia en nosotros, el cuerpo empieza a confundirse, empieza a olvidar. Y en función de cómo elegimos alejarnos o distorsionar esa memoria, básicamente se podría predecir qué tipo de enfermedad a través de los síntomas vamos a tener. Y de alguna forma cada uno, como se enseñaba, ¿no?, puede elegir la forma en la que se va acercando a esa decadencia hasta que se veía más imposibilitado, enferma y finalmente muere, ¿no? El chamanismo pensaba que la curación, la recuperación de esa armonía, pasaba por primero recordar, fusionarse con el espíritu del que un día nació ese hombre, con el Arutam. Y una vez en trance se hunde en esa unión y se equilibra en ella, el cuerpo lo primero que va a hacer es empezarse a sanar, porque nació con esa armonía, nació con ese, digamos, no vamos a decir programación, sino con esa fusión, con esa perfección que sostiene la existencia. Y eso es lo que le va a ser fácil recordar. Conocimiento, curación, son dos partes del camino de Lubishin. Y esto suena como muy importante, esto suena como innovador o valiosísimo, wow, pero no es así. O sea, esto es normal. Esto era algo que hablaba el papá con su hijo, que hablaban entre las mujeres, algo que los niños tomaban con sus abuelos el tabaco y el abuelo les contaba historias, les daba consejos explicándole esto, más o menos esto.
pero más mitológicamente, más divertidamente. Y como podemos deducir, aunque la vida está en todo, la capacidad de comprensión de eso está en nosotros. Tenemos que acceder a ese lugar en nosotros. Y claro que siendo niños y enseñándonos a cuidarnos, cuidando esa memoria que todavía está fresca de cuando uno nace, básicamente con un poco de palabras, de enseñanza, de ejemplo, uno tiene suficiente para estar bien toda una vida. Pero el problema es cuando eso se olvida, normalmente porque no se le enseñó correctamente a esa criatura. Por ejemplo, nuestras culturas no son de la conservación de la memoria de la vida en la que nacimos. Más bien es todo lo contrario. O sea, nacemos, eso está, pero vamos sacando al niño de ese estado y después empezamos a poner justificaciones, ¿no? Bueno, porque la religión dice que no es la vida, sino ahora es, por ejemplo, yo qué sé, es Alá y tiene unos mandamientos. Aprende las memorias, ya nos jodimos. Y así lo vamos aplicando a otras cosas, ¿no? y otras formas de pensar, pero que van nublando, justificando y apoyando esa fragmentación y ese deterioro de ese trance bendito que era conocimiento, paz, y que era ese tacto que almohadillan dicha, el cuerpo, los huesos, los órganos, esa memoria que hace que todo funcione como tenía que haber sido siempre. ¿Cómo en la tradición Shuar, ¿no? Alguien que ya ha olvidado y que no le vale solo que le digas con la boca, o que digas lo que tú sientes que estás mejor y le puedes... Eso puede ser que ya no llegue, porque no puedes coger a una persona desde fuera con una boca, decirle unos conceptos y cambiarle todo su interior de muchos años. Eso a veces ayuda, pero decir que puede volver a recordar dónde nació, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Está complicado, me parece. Por lo menos a ese nivel, ¿no? Se utilizaba un enteógeno, se utilizaba un suplemento, no sé cómo llamarlo. Ellos lo llamaban el natem. Natem, una planta. Una planta que en la tradición y en sus leyendas era considerada como una persona. Era un hombre, de hecho de dos hermanos, un hermano se convirtió en esa planta. Una historia larga. Y ya la he contado otras veces, si no la he contado otra vez. Y se puede leer. Y en ese cariño entregó a su otro hermano ese mensaje, esa enseñanza, para que ese otro hombre le compartiera toda su hermandad en el mundo. Y hasta hoy fue así. Entre nativos, ahora entre el mundo entero, parece. El natem era la joya de la tradición, una planta, la cultura de la selva, la cultura de la naturaleza. Esa planta les permitía entrar en trance y permanecer en las profundidades del sentir, fundidos en caída libre, en caída libre, en caída libre, en profundo encantamiento, atravesando adentro todas esas capas donde están las sombras, las telas de araña, las garras que nos hieren, la carne que se va corrompiendo, que va enfermando, soltando, hasta que vamos llegando en esa caída libre al espíritu, a la luz de la ruta, y el ser se va equilibrando en esa vida que late, en esa vida que cuida la presión en las venas, que hacen la armonía en esa piel perfectamente tensa del corazón. Y ahí se va fundiendo en un trance inmutable en el cual, tarde o temprano, nuestras tendencias cambian su dirección, nuestras flechas cambian su dirección. Y podemos recordar esa armonía, podemos recordar hacia dónde va la vida de los seres que nacen en esta tierra. Cuentan que la realización, y no solo es algo que se cuente, que está escrito en una leyenda, pues bueno, ni siquiera escrito, es algo que se sentía en esta vida y después se enseñaba para que se fueran preparando los más jóvenes que olvidaban o los enfermos
para que pudieran volver a sentirlo. Cuentan que aquel hombre que se hace insípido con el natén, que sus emociones no son tan importantes, que de hecho se diluyen como un cielo, como una brisa, como el agua, en ese espejo puro donde ya la sombra no dibuja ningún trazo más, en ilusión, en placer o en dolor y resentimiento, en ese espejo uno es digno de esa propia vida de la que él nace y late en su corazón, latir en el corazón de las demás criaturas. Porque no hay maldad, no hay oscuridad, no hay peligro. Y mejor ahí cuando sentimos los árboles, cómo crecemos en sus hojas, en los colores de las flores, en los aromas, en la inmensidad eternamente nueva de cada nube, de los cielos, del pálpito de las estrellas, de esa relajación de las profundidades del universo que en su extremo lado regresa en luz tibia y hace nuestra vida y nuestra familia posible, que nos enseña lo que es el amor. Eso hace que en un trance, en la actitud mental correcta, en esa paz, el cuerpo recuerde quién es. Que el cuerpo se sane. Y será un milagro. ¿Será posible que las personas nos podamos sanar a nosotros mismos? Eso es delicado porque significaría que no estamos abandonados al azar y de que cualquier cosa puede pasar y que todo es un desastre. ¿Sería que algo estamos haciendo mal? ¿Que algo se está haciendo mal? Y que se podría hacer de otra forma. Decir que hay una inteligencia natural detrás de todas las cosas que es deliciosa y que no hay nada que hacer, que no hay nada más que investigar, sino recordar y centrarse en las profundidades de la quietud. Y que mis ancestros hacían eso con el natén, lo que ellos tenían. Y que así se sanaban ellos y sus familias. Y que aunque tenían sus remedios medicinales, sus hierbas, etcétera, etcétera, sus conocimientos, ocupó el lugar principal, el camino iludísimo, basta para la curación. Que existen unas formas de comer, unas formas de vivir y de cuidarse, que garantizan que esa memoria no se deteriore, que las familias se unen y ellos crean, no tienen altares, no tienen dibujos, sino ellos se unen en sus casitas de bambú con sus techitos de paja y crean un momento sagrado hablando, rezándole a Ruta. Y que eso lo mojan con unas gotas negras de tabaco y lo respiran los viejitos, los niños, papá, mamá, y meditan juntos, compartiendo un sentir, y eso en un momento sagrado, solo por eso. No puede ser. ¿Me estás contando un cuento? No puede ser tan fácil. Vaya, pues eso es así. Eso es así. Y se lo digo yo. Soy familia con ellos. Eso es así. Y así yo viví. Y aquí el compadre también, Él ha estado conmigo. Sí, la verdad que las vivencias en la selva, allá todo lo que siempre se compartió lleva a ese a darse cuenta que cómo viven ellos ahí, el lugar. Me acuerdo la primera vez que fuimos a la cascada, que claro, uno piensa que va a dormir en el suelo y en la selva y como que tenés un poco de, no sé, que a ver cómo es eso. Y cuando hicimos el ranchito con las hojas y me acosté ahí, de repente digo, me siento en casa totalmente, o sea, Sí, me acuerdo. nunca me había sentido tan a gusto, tan tranquilo, ¿no? Lo dijiste, sí. Y eso demuestra la simpleza de la que vivían, que estaban totalmente conectados a ese hogar que es la tierra y la magia que tiene, ¿no?
Increíble, la verdad. ¿Te puedes creer que una de las primeras cosas, bueno, que yo a él lo llevé a hacerlo, una de las primeras cosas que se hacen cuando un chiquillo tiene ya sus 12, 13 años, ¿no? Para hacerlo hombre, dice, bueno, ya te va a tocar empezar a hacer tu camino, te va a tocar hacer tu vida, ¿no? Entonces el mayor, el papá, puede ser el abuelo mejor, llevaba a la cascada, ayunando, agua, comida, haciendo ranchito como nosotros hicimos, el ayante, ahí bebía el tabaco. Pero una buena cantidad de tabaco, ¿eh? Medio litrito, negrito, sí. ¿Por qué? El ayuno, la cascada y el tabaco y su efecto que adormece al quien lo toma, les hace soñar y le enseñaba al joven, le iniciaba en una de las herramientas más útiles que una persona puede tener en la vida. Dormirse y soñar de forma consciente. Aprendiendo a guiar su vida por sus sueños. Aprendiendo a no soñarnos, a no dormirnos y soñar con los delirios mentales en los que estamos cíclicamente dando vueltas por la mañana, por la tarde, por la noche. No. Las profundidades del ser, ese último sueño luminoso que te despierta con las primeras luces del día y lo recuerdas y dices, gracias Arutam, gracias. Vale, ya. Eso es lo primero que consideraba el mayor, que decía, vas a hacer camino en la vida, vívelo desde el espíritu. Vamos a soñar juntos. Y así es como nosotros aprendimos a soñar. Me dicen, pero enséñame a hacerlo. Digo, pero ¿cómo se te enseña a hacerlo? Ni mis abuelos sabían cómo hacerlo. Vamos a la cascada y bebe el tabaco. No, entonces, pregúntale a otro. Pero que funcione de verdad, esta es una forma contundente. En la cascada, ese jovencito, bebiendo el tabaco, soñaba. Y la voz de la cascada, decían los mayores, que Arutam te hablaba, te susurraba, te explicaba cómo te toca ese año vivir casi, o qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué partes del pasado te han llevado a donde estás ahora y esas tendencias hacia dónde continúan. Una comprensión de los tres tiempos para que se construya un camino y sepa qué paso dar. No que otros le digan qué tiene que hacer en una ceguera completa. Así. Claro, como que la cultura occidental se fue alejando de esa sabiduría y las instituciones de esta cultura como que hacen exactamente el camino contrario, que es olvidar lo que sabemos y repetir, razonar, ¿no? Pero alejado del sentir. Y yo creo que se olvidó ese tiempo, ¿no? Hace un cierto tiempo. Y porque tú fíjate que cuando nuestros abuelos de Europa vinieron aquí a esta parte del mundo, ellos no vinieron comprensivamente. Ellos vinieron espoleados por un mal enorme. Y enfermos. No solo esto ya está olvidado de hace unas cuantas generaciones, sino que ya los cuerpos heredaban a sus hijos y a sus hijos las enfermedades de esos errores. Y nacían heridos los mismos niños. Sus vidas eran cortas y dolorosas. Y cuando llegaron aquí con esas actitudes, entraron a saco. Y no se crean que eso ha cambiado. Pero no se los toca decir yo, ¿no? No solo hemos atacado a la naturaleza, creando un vacío, creando realmente una deformación del medio que es irrecuperable. O sea, algo se podría hacer para mejorar lo que ha ocurrido, ¿no? Pero no sé si puede ser como antes.
Y se atacó a los pueblos nativos. O sea, al ser humano que tenías enfrente se le atacó. Al niño que tenías enfrente, a la mujer que tenías enfrente, al hombre que tenías enfrente. Y se derramó sangre. Pero imagínense cuál fue el ataque a las creencias, a la espiritualidad, al sentido que durante generaciones, que no sabemos cuántas, pues eso puede ser interminable, levantaron pueblos enteros, nacimientos, muertes, nacimientos, muertes, de gente que fue capaz de vivir fundidos con el medio sin deteriorarlo, siendo felices, sin nada más que sus plantas, sin nada más que su costumbre, pero felices. Hoy en día, para mí, mi vida es defender algo que veo que está a punto ya de extinguirse. Y eso es algo que vemos nosotros en la selva. Ya no hay mucha esperanza para mantener este recuerdo, para mantener el chamanismo. La necesidad es grande, no tienes el medio. ¿De qué te serviría ya todo esto? Ni siquiera tienes árboles, ni agua limpia. Y con esa violencia doblegamos a lo que queda de los pueblos ancestrales. Hace más de 500 años que vienen arrasándolos con distintas tecnologías que van mutando, pero el concepto no cambia nunca, es extinguirlo por completo por algo sin sentido. Y en el chamanismo yo me he dado cuenta que hay un ataque directo hacia él. Es como decir, hay que matar la raíz que puede unir a las personas y que pueda ser un ser humano íntegro, porque tan solo uno o dos que sean así tambalearía mentiras gordas que hieren de verdad al mundo y a las personas. Y más, porque yo considero, y no sé qué piensan ustedes, que todos estamos buscando la paz y que estamos buscando la verdad y que estamos buscando la salud, ¿o no? Sí. Una o dos personas que nos puedan enseñar eso es un problema, si no quieres que eso ocurra. En 1971 se firmó un convenio en el que participaron no sé ni cuántos países del mundo, en el cual se pretendía regular, penalizar, etcétera, las sustancias psicotrópicas. Y se habló del DMT, entre otras tantas, en su lista número 1. Y por muchísimo tiempo se le incluyó al sacramento a los pueblos nativos, sobre todo los de la América del Sur, que eran ricos en esa sustancia, como es el natén, la ayahuasca y otras tantas más. Y en Argentina tenemos otras semillas y otras cosas también. Y si ya lo teníamos eso castigado por la Iglesia, en nombre de Dios, ahora tenemos el poder militar y judicial en contra. Durante un tiempo se le atacó, encima con esa nueva creación, se le atacó a los indígenas. Después de muchos problemas, ya les digo, primero los religiosos, después los policiales, judiciales, etc., se entendió que había que respetar a los indígenas y que si ellos han hecho eso por cientos, quién sabe, miles de años, ¿cómo en 1971 va a venir a decirle Pepe a todos los indios de todo un continente que no podían hacer eso? Que eso estaba castigado, eso estaba mal. Ellos decían, mis abuelos me decían, coño, primero unos hombres vestidos de negro nos decían que éramos satanistas, etcétera. Ahora también unos vestidos con uniforme y que llevan pistolas nos dicen que somos delincuentes. Bueno, se van al carajo. Bueno, salgan de aquí.
Aquí ustedes no saben comer, no saben vivir. Ustedes aquí lo que han venido, mira, por allí viven ustedes, por allá lejos. Súbete a la loma y mira para allá a ver qué le hicieron a la selva. Y mira para acá a ver cómo estamos nosotros. ¿Qué le hicimos nosotros a la selva? Aquí están los tigres, vienen al río a beber. Mientras tomamos natén. Aquí nos curamos con nuestra boca, soplando y chupando, sintiendo la vida. Cantando en la ruta, hacemos llover y crece la yuca. Sí, esta civilización de muerte como va imponiendo sus leyes desde distintos lugares, ¿no? Yo pienso en la escuela, también desde lo científico, lo supuestamente científico, desestimando la sabiduría ancestral, la sabiduría de la madre cuando sabe, siente lo que a su hijo le puede pasar, ¿no? Todo el tiempo recortando eso. Y bueno, y esas leyes las imponen con muerte, como siempre, ¿no? Con terror, sí. Con terror, con uniformes, con muerte de verdad, con cárcel, con Sí, que a veces la muerte puede ser mejor que encerrarte toda la vida en un agujero, ¿no? Para dar ejemplo y aterrorizar a otros. Yo eso lo conocí de joven. Yo me acuerdo, cuando era muy chico, yo inocentemente me acuerdo que, bueno, desde muy chico yo practicaba el chamanismo. Me acuerdo que volviendo a mi casa, un viaje a la Amazonía con mi familia, me traje natén para yo seguir con mi práctica. Y me acuerdo que la policía me paró y me preguntó qué era eso cuando llegué a España, ¿no? Le dije lo que era, pues. Le enseñé mis títulos, todo, ¿no? Le dije, mira, yo soy un líder, un maestro espiritual de una tradición, aquí tienen por el ministerio mis credenciales y esto. Y dijeron, bueno, sí, pero esto, bueno, en resumen, al final esto es una droga. Y entonces me pidieron finalmente 6 años de cárcel. 3 años esperando un juicio para entrar 6 años en la cárcel. Bueno, al final, entre una cosa y otra, se determinó que las cantidades que una planta puede contener son muy pequeñas, y en todo eso no había básicamente nada de lo que se pudiera castigar, de porcentaje, pero voy de 3 años esperando el juicio, ¿no? Con una mujer shuar, con un niño chico, que dependían de mí, ¿no? Y que bueno, y esto y lo otro, y la ONU, la JIFE, emitió una carta diciendo, señores, se prohibió el DMT en 1971, pero no las plantas que lo contenían, o sea, la materia vegetal no. O sea, muchísimos países se suscribieron a eso, es la referencia, y así que bueno, finalmente, bueno, no está prohibido, te vete para tu casa, niña. O sea, no sé cuántas veces más tuvo que pasar esto para que finalmente dijeron, bueno, no se puede prohibir esto. Bueno, ya dejemos ese rollo ya entonces, ya lo han dejado un poco. Hay otros países también, ¿no? Donde a lo mejor ya ni siquiera, que yo me doy cuenta que equivale a la proporción de oscuridad que hay en sus gobiernos o lo que ocurre en ese país, ¿no? Que bueno, que directamente ni siquiera han considerado esto. Simplemente prohibido, se acabó, cárcel. Cárcel. ¿Qué implica esto? Que a nadie se le ocurriría ni siquiera intentar practicar o entender sus vidas. Siguen bebiendo alcohol, siguen tomando drogas, siguen perdidos, siguen violentos, siguen sufriendo enfermedades sin salida. Mejor no vamos a intentar nada porque no quiero que me encierren. Pero seguimos teniendo hijos, y nuestros hijos van a seguir haciendo lo mismo. Van a ser los depositarios de nuestros errores, no los van a llevar a la cascada que tomen tabaco, que sientan desde dentro de sus vidas cómo hacerlo, que escuchen en la ruta. Sino vamos a seguir haciendo lo mismo que nuestros papás, los mismos dolores. La gente me dice, es que existen las vidas pasadas y yo desde hace 200 años, de hace 2000 años, heredé tu papá y tu mamá. No estamos mirando ya para mucho más atrás. Y eso va a seguir así. Presión y miedo. Presión y miedo. ¿Ustedes se creen que pueden venir aquí a hacer todo este daño, seguir destrozando la madre tierra
y no nos van a dejar a nosotros aterrorizados para que sigamos siendo parte de ese daño. Yo la verdad que me parece horroroso, ¿no? Como todo, dentro de nosotros está la curación, y eso se puede entender en un trance correcto y permanecer inmutables, unidos en Arutam, sintiendo la existencia. Y son 4 justificaciones, 4 palabras, 4 dolores, resentimientos que no nos dejan verlo. Y si de paso juntamos que no hay ningún medio, ni ninguna posibilidad porque todo está castigado, ni un poco de libertad para que un sea tú elijas, ¿qué nos queda? Y después dicen que ¿por qué hay depresión? Porque hay alcoholismo. Pero es que va a aparecer una técnica imaginaria o un momento de repente placentero donde todos van a estar sanos, felices y todo está bien. O vamos a seguir igual, los mismos mangantes, las mismas cosas y todo igual. Y el mismo dolor en la tierra. ¿Qué piensan ustedes? Pienso que en el camino hacia la realización de un hombre, en el camino se presentan un montón de circunstancias, un montón de desafíos, un montón de miedos, bloqueos, pero por otro lado están los valores humanos y los sentimientos humanos innatos, verdaderos, ¿no? que son los que de alguna forma es como el impulso de la vida, la capacidad de luchar por la vida, ¿no? Y esto creo que todas las personas lo tenemos adentro. Es esencial en nosotros, pienso. Y como que todos estos miedos que aparecen en la vida nos van como enseñando, vamos aprendiendo a sufrir, vamos aprendiendo a sentir, vamos aprendiendo con los años, ¿no? Y con la madurez de los años y con las diferentes etapas de nuestra vida vamos entendiendo qué es lo que tenemos que cuidar y qué es lo que es realmente importante cuidar, ¿no? Al final es como que yo me pregunto, ¿no? O sea, es como la gran pregunta que se abre ante todos, ¿no? Es como, ¿para qué estoy viviendo, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer si no es pelear por lo verdadero, ¿no? Por lo que realmente nos damos siempre cuenta que es lo más importante, con nuestros seres queridos, con lo que aprendemos, ¿no? Como seres humanos, con la naturaleza. Y al final, si no cuidamos eso, nos vamos muriendo, ¿no? Porque como que deja de correr esa sangre por nuestras venas y nos damos cuenta que cada vez que tenemos miedo, como que hay esta cosa de sentir que te morís, ¿no? Entonces, están estas dos partes de la vida, ¿no? El miedo, el desafío, lo que te impulsa también a vivir de alguna forma, ¿no? Es como el equilibrio. Pienso que el miedo es algo que es natural, ¿no? Y que es importante para que el instinto, para que se prenda esa llama, esa capacidad de pelear, ¿no? De luchar. Y creo que ese miedo agarrado a tiempo y con claridad es una herramienta muy útil porque la tenemos a mano todos, porque todos hemos tenido miedo y tenemos miedo. El tema es qué hacemos con eso. Hasta la persona más inconsciente tiene la oportunidad alguna vez en la vida de sentir el terror ese y encontrar lo profundo dentro y decir tengo que hacer algo. Y es ahí donde se enciende ese motor que a uno lo ilumina hacia adelante para tomar las riendas de lo que se presente, y que si uno logra trascenderlo, no debería olvidarlo que pudo hacerlo y seguir intentar repetir
ese ejercicio de poder salir y entonces cada vez alejarse más de ese fantasma que si no nos tiene oprimidos por todas las cosas que nos agobian, ¿no? Creo que el miedo es una buena oportunidad de tomar conciencia. A veces hace falta enfermarse para darse cuenta que hay que hacer algo. Y hay mucha gente, y he conocido mucha gente que de eso ha hecho un gran cambio y es muy admirable.